y resulta que ahí van millones de microbios. Pero bueno, ni modo, estamos viviendo en un mundo que está patas para arriba, ¿verdad? Pero bueno, nosotros sigamos haciendo lo que el Señor nos ha mandado a hacer, que Dios tiene control de todo, amén. Y miren, nada menos esta mañana vamos a ver el tema de sufriendo por seguir a Cristo. ¿Cuántos de ustedes han sufrido por seguir a Cristo? ¿Verdad que todos de alguna manera hemos sufrido? Pero yo espero que usted haya entendido y haya leído la palabra y ni siquiera la mínima parte hemos sufrido nosotros de lo que sufrió nuestro Señor Jesucristo. Porque mire, si usted se pone a pensar, Él se hizo hombre, nació como hombre. La Biblia no especifica ni relata nada cómo fue su niñez. ¿Cuánto sufrió Él? Y tener que quedarse callado. En su adolescencia, ¿cuánto sufrió? En su juventud. Y después, mire cómo lo trataban. Lo buscaban únicamente para que los sanara o los liberara. Entonces, y si nosotros nos ponemos a pensar lo que Él sufrió, a lo que nosotros a veces sufrimos por seguir a Cristo, no es nada. ¿Qué nos dicen a nosotros? Ya te lavaron el coco, pareces ratón de iglesia, eres un aleluya. Fíjese todo, la gente a veces, inclusive los mismos familiares, nos hacen todas esas clases de palabras, nos dicen, no puedo decir humillación porque no nos humillan, sino que ellos tratan de sacarnos de donde nosotros estamos, con sus palabras fuertes. Y la palabra sufrir es muy fuerte, y fíjense que nosotros no hemos sufrido como Jesús sufrió. Amén. Así que mire, vamos a leer, ahí busquen su Biblia si usted la trajo, y si no la trajo, no se le olvide. Primera de Pedro 4, 12, 19. Es muy importante que usted traiga la Biblia para que usted vaya corroborando lo que estamos diciendo. No se base nada más en lo que dice aquí en la pantalla o lo que le digo yo. Es muy importante que usted también apunte una que otra vez en forma de resumen para que usted pueda ir aprendiendo más de la palabra de Dios. Amén, hermanos. Que no se le olvide la Biblia, por favor, porque mire, aprovechemos ahora que tenemos este libro. Más adelante, mire que ya no va a haber libros. Todo va a estar, mire, en un teléfono. Y ahí usted no lo va a poder rayar. Así que, ¿se imagina si le falla la batería? Pero bueno, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis en gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomiendan sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Amén. Amén. Mire que todos en alguna vez en nuestra vida hemos experimentado dolor. Los que han perdido un hijo, los que han perdido el esposo, la esposa, en diferentes cosas. No sé cuál sea la experiencia de usted. Si sufrió un robo o alguna muerte de un ser querido, una decepción amorosa, todo eso puede ser dolor. En ese momento lloramos, sufrimos.
Cuando se va un ser querido, ¿verdad que sufrimos? ¿Se imagina si los que no tienen al Señor pierden un ser querido? ¿Se imagina cuánto sufren? Ahora los que tenemos al Señor, los que somos hijos de Dios, claro que sufrimos, porque nos hace falta, porque los extrañamos, pero tenemos la convicción y estamos seguros de dónde está esa persona, a dónde fue. Ahora se imaginan los que no conocen al Señor, se la pasan sufriendo, se la pasan llorando, se la pasan lamentándose de que pudieron haber hecho algo más por esa persona y no lo hicieron. La conciencia los mata. Pero un hijo de Dios, usted y yo, no debemos estar pasando eso. Porque sabemos a dónde fue. Nos debemos de preocupar si le predicamos el Evangelio. Eso sí nos debe de preocupar. Pero si ya se los predicamos y sabemos que nada más fue un despegue momentáneo de que algún día vamos a estar donde ellos estén. Esa es la convicción que tenemos que tener nosotros como hijos de Dios. Pensar que algún día vamos a estar donde ellos están. En ese momento llorarás, pero viene el consuelo de Dios diciéndote, ya tienes a alguien en el cielo para que pases también con ellos la eternidad. Pero aún en medio del dolor es difícil entender lo que está sucediendo. Fíjense que cuando murió mi mamá, claro, yo lloré, pero no públicamente. Yo me acordaba cuando platicábamos, y me acordaba de las palabras de ella, y claro, me venía el sentimiento. Pero cuando yo la vi en el ataúd ahí, yo dije, bueno, yo sentía descanso porque decía, bueno, le prediqué el Evangelio, ella conoció al Señor, ella está con el Señor. Y algún día yo voy a estar donde ella esté también. Ese es el consuelo que tenemos que tener nosotros. No sufrir por algo que mire, mucha gente sufre por la muerte y es lo único que tenemos seguro que algún día nos vamos a ir. Por eso nuestra estancia aquí en la tierra tiene que ser de alegría. Tiene que ser de comunión con los hermanos, con las hermanas, con nuestros familiares. No podemos pasárnoslos peleándonos unos con otros, porque no sabemos hasta dónde Dios nos va a tener aquí. Por eso necesitamos vivir una vida tranquila. Pero muchas veces estamos sufriendo antes de que nos sucedan las cosas. Este versículo nos quiere enseñar que el sufrimiento es inevitable. Aún usted sea hija o hijo de Dios, o yo también igual, el sufrimiento es inevitable. Vamos a sufrir de una manera u otra. Es necesario y es un proceso que todo creyente tiene que pasar. Esta palabra me recuerda y me enseña que ese sufrimiento Dios lo usa para transformar ese dolor en su gloria. Y en ello hay un propósito. Todos hemos tenido pérdidas y nos hemos equivocado. Nos hemos equivocado al no aprovechar la oportunidad de compartirlo. ¿De compartir qué? Compartir el Evangelio, compartir las cosas buenas que ha hecho Dios con nosotros. Esa persona se va y uno dice, y le debería de haber compartido lo que Dios ha hecho conmigo. Le debería de haber compartido el Evangelio. Y eso es lo que carga en nuestra conciencia, porque no lo hacemos, ya sea por vergüenza o por alguna otra cosa que nos dé pena, o que definitivamente seamos cristianos, pero no conozcamos la palabra. Puede suceder esto en una reunión familiar, o muchas veces no lo platicamos, no lo decimos porque pensamos que vamos a ser criticados, avergonzados. El versículo inicia diciéndonos, ¿se acuerdan lo que leímos al principio? O sea, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. ¿Cómo es posible que un Dios que nos ama permita que sus hijos sufran? ¿Usted se ha preguntado eso? ¿Cómo es posible que yo sufra si yo soy una hija, un hijo de Dios? Pero vamos a sufrir. Si Jesús, que era un rey, fíjese, que Él bajó a la tierra para que nosotros fuéramos salvos, fíjese, sufrió. ¿Quiénes somos nosotros para no sufrir? Esto es uno de los cuestionamientos que se le hace a Dios
si es tan bueno, dice, ¿por qué pasan estas cosas? ¿Por qué permite que haya maldad? ¿Por qué permite que gente inocente muera? ¿Por qué se murió fulano si era tan buena gente? Y los que son malos se quedan. Fíjense cómo cuestionamos a Dios. A veces nos quedamos sin respuestas, pero lo que sí debemos entender que es inevitable es el sufrimiento. Vamos a sufrir, hermano. Mucha gente piensa que venir a la iglesia, convertirse y ser salvos, se nos acabó el sufrimiento y nos va a ir de maravillas. Nunca vamos a pasar sufrimiento. Nunca vamos a pasar necesidades. Nunca vamos a tener problemas. Y eso es mentira. Ser hijo de Dios cuesta trabajo. Acuérdese, todo lo bueno cuesta. A veces nos quedamos sin respuesta, pero lo que sí debemos entender que es inevitable el sufrimiento. Pero Pedro hoy nos da una opción que es sufriendo por seguir a Cristo. Vamos a sufrir. Cuando menos lo esperemos. Alguien nos va a decir algo que nos haga sentir mal. Estas comunidades que reciben la carta de Pedro, hablando de primera de Pedro, son judíos, pero tenían también gentiles. En ese tiempo las culturas eran paganas y muy inmorales. Adoraban ídolos, había mucho libertinaje, de tal manera que cuando un gentil se convertía al cristianismo, eran estas dos cosas principalmente que dejaban de hacer. Dejaban de participar en cultos a ídolos y dejaban de participar de fiestas inmorales, lo cual provocaba que los demás los vieran como algo raro y lo enseñaran. Usted y yo, cuando venimos a los caminos del Señor, ¿qué fue lo que dejamos? ¿Verdad que ya no participamos de ir a un club nocturno a ir a bailar? ¿Ya no oímos música del mundo o sí? ¿Ya no leemos revistas, TV y novelas? ¿Verdad que ya no? ¿Por qué? Porque empieza a haber un cambio en nosotros. Estos nuevos creyentes experimentaban persecución y oposición. Así se burlaban de ellos. Aleluyas y cristianitos. Ahí viene el cristianito. Ahí viene el aleluya. No digan nada, ahorita lo voy a hacer caer. Le voy a invitar una cerveza y un cigarro. A mí cuando me dicen una cerveza, tráemela. Y me la traen y me la ponen ahí. ¿Y a qué hora te la vas a tomar? Bueno, es mi problema. Tú ya me la diste. Yo voy a hacer lo que yo quiera con ella. Ya sea que la tire o la basura, lo que sea. Pero tú ya me la diste. Así de fácil. O sea, hay que contraatacar. Pero no decirle, te vas a ir al infierno porque me estás ofreciendo la cerveza. Yo soy un hijo de Dios y que que el otro. Pues no. Atáquelo de la misma manera. ¿Quieres una cerveza? Sí, tráemelo. No, póntela ahí. ¿Y a qué hora te la vas a tomar? Pues es mi problema, no el tuyo. Me levanto de ahí, voy y la tiro a la basura. ¿Por qué la tiraste? Porque es mía. Si ya me la diste. ¿Verdad? Un cuñado mío, ojalá que lo esté viendo. Cuando yo creo que se los conté. Cuando murió mi papá tomaba con él. Y fue al panteón y se llevó 2 6s. Y los tenía en la cajuela y me dice, le digo, ¿estás tomando? Y luego me dice, sí. Dice, traigo un 6 para mi suegro. Yo me arranqué a la cajuela y agarré el 6. Y me lo traje y empecé. Dice, ¿qué estás haciendo? Pues para que me pase las tome. Dijiste que el 6 era de él. Tiré 2 nomás. 1.5, porque la otra no alcancé, me la quitó. No, entonces no andes diciendo que el 6 es para mi papá. Es para ti, le dije. Pero fíjense como que tenemos que actuar. Miren, no actuemos como los religiosos. No actuemos bien. Ya que las comunidades cristianas empezaron a expandirse por el Imperio Romano, así que todos los creyentes eran atacados o tildados de ateos por no adorar a sus dioses. Y eso en su cultura indicaba que vendría un desastre natural, que no habría cosechas o el imperio se enojaría por no
adorar al emperador. Fíjense cómo adoraban, en qué forma adoraban a sus dioses. Que si no adoraban a sus dioses, podía venir una temporada mala de cosecha. Así que estos creyentes estaban sufriendo y eran expulsados de las comunidades por seguir a Cristo. Tenían que dejar sus negocios, familias y buscar lugares y comunidades que les aceptaran. Y ahora a nosotros eso no nos pasa, nadie nos expulsa por eso. Que nos hagan cara fea, pues sí. Pero no nos expulsan donde vivimos. No te sorprendas de la prueba de fuego. Vamos a tener pruebas de fuego. En el capítulo 1 de Pedro nos dice que nuestra fe fue sometida a prueba. Primera de Pedro 1, 6, 7. En lo cual vosotros os alegráis, porque ahora por un poco tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Aquí se mencionan pruebas y sufrimientos. Varias veces cuando los creyentes somos luz en las tinieblas. Enfrentamos todo tipo de pruebas, por lo tanto debemos aceptarlas como parte del proceso de limpieza que quema la impureza y nos prepara para el día cuando nos encontraremos con Cristo. O sea, cuando recién nos convertimos tenemos que pasar por una prueba de fuego. Y seguimos pasando en el transcurso de ser cristiano. Y entre más te vas metiendo en las cosas de Dios, entre más vas aprendiendo, entre más vas aprendiendo de la palabra, entre más te congregues, más pruebas te van a venir. Pero que no se te olvide que Dios va contigo y está contigo en toda prueba que te esté pasando. Dios está contigo. A muchos se desesperan y brincan y se van y ya no vuelven porque no leen la palabra, no conocen al Dios que va con ellos. Cada prueba, mire, el caminar del cristiano, siempre va a haber pruebas. Siempre vamos a tener pruebas. Por eso es tan importante que oremos todos los días y que leamos la palabra todos los días para que el enemigo no esté nomás así, mire, dándole y dándole y dándole y dándole. La palabra de Dios dice, resistir al diablo y él huirá de nosotros. Pero ¿cómo lo vamos a resistir si no oramos, si no leemos la palabra? Entonces, para poder resistir al diablo, tenemos que estar en comunión con Dios constantemente. Cada problema que venga, en lugar de ir a buscar a fulano, sultano, o empezar a maldecir, o empezar a enojarse, primero ir a la presencia de Dios para ver por qué está sucediendo esto. Y Dios te va a contestar. Y si tú conoces la palabra, que es la Biblia, vas a entender por qué Dios te está poniendo esas pruebas. Muchas veces Dios nos prueba para ver si estamos listos para recibir una bendición más. Pero no lo hacemos. Mira lo que dice en el capítulo 2. Yo creo que aquí me equivoqué y se lo di mal. Es 2:19. Sí. Tú lo tienes ahí, Primera de Pedro 2:19, pero no es Primera de Pedro, es Segunda de Pedro 2:19. Yo lo tengo mal ahí. Dice Segunda de Pedro 2:19. Ay. Disculpe, hermano. No es. A ver, vamos a ver, Primera de Pedro 2:19. No es. Mira, Primera de Pedro dice, porque esto merece aprobación. Si alguno
a causa de la conciencia delante de Dios sufren molestias padeciendo injustamente. Es 1 de Pedro 2:19, pero el que escribe aquí no es. Sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. No es ese. Ese es, ¿no? Ok, el que tú escribiste ahí. Ok, ese sí es. Ok. Discúlpeme, hermano. Me equivoqué. Mire, cuando estaba haciendo este mensaje, tenía dolor de cabeza, ya no, como dicen por ahí, no carburaba nada. Y lo chequeé 2 veces, pero mire lo que hice. Y todo en la mañana que estaba leyéndolo, me equivoqué con otros 2 versículos, los tuve que borrar y poner otros 2. Bueno, ok, Dios es bueno. Entonces es 1 de Pedro 1:19. Ok. Dice, porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Le voy a leer el 20. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Es 1 de Pedro 2:19-20. Amén. Así que si usted está apuntando, usted apúntelo ahí. Si hoy me dicen que legalmente no tengo el derecho de educar a mi hijo o dejar que otros que lo eduquen con cosas que van en contra de sus valores y preceptos bíblicos, yo por conciencia debo decir que no y tendré que sufrir las consecuencias. ¿Qué está sucediendo ahora en las escuelas? Quieren educar a nuestros hijos a como ellos quieren y que los hijos ya no pregunten a los papás, aún siendo menores de edad, lo que ellos quieren hacer. ¿Se fija lo que está sucediendo ahora? Y tendré que sufrir las consecuencias, dice. Tal vez aquí no hay la persecución que existe en otras partes, pero sí hay personas que padecen por su fe y cada vez más el pensamiento y la forma de vivir en la sociedad es contrario al cristianismo. Todas las leyes y todo son contrarias al cristianismo. Hay gente que ha sido demandada por disciplinar o educar a sus hijos. Los mismos hijos dicen, ándale, le voy a decir que me pegaste. Y aquellos no preguntan, aquellos nomás vienen hasta para atrás, le ponen a su esposa y ya después averiguamos. No estamos hablando de maltrato o golpes. Estamos hablando de cómo nos enseña la Biblia, cómo es que tenemos que corregir a nuestros hijos. En Proverbios 19:18, miren lo que dice, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Hay tantas formas de castigar a un niño. No nalgadas, no jalones de oreja, no jalones de patilla, no dándole una patada o un manazo o agarrar las manitas y sas. Sabe que si usted le pega al niño con sus manitas así chiquitas, sabe que usted le puede atrofiar sus huesitos. La mano de usted es más pesada. Usted le puede quebrar los huesitos. Cuando hace algo malo, decir, ¡ay, paz! Usted lo está dañando. Porque si no, mire, a un animalito, mala comparación, ¿verdad? Lastímele una patita. Y ese animalito ya creció chueco todos los días de su vida. Así son los niños también. Hay que saber tratarlos, no con golpes. Ahora se habla mucho sobre los derechos de las minorías, la tolerancia y muchas cosas en donde los cristianos somos forzados a dar una explicación de lo que creemos. Nuestra conciencia nos dice lo que está bien y lo que está mal. No porque creamos que es lo correcto, sino porque la palabra de Dios nos dice eso y nos dice que vamos a sufrir por causa de nuestra conciencia, por causa de hacer lo correcto ante la gente que no conoce al Señor. También nos dijo que padeceremos por causa de la justicia. 1 de Pedro 3:14 dice,
Mas si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. ¿Quién hablando? Dios está diciendo que no nos preocupemos, ni nos sintamos mal, porque vamos a sufrir por causa de Él. Nosotros también vamos a sufrir por hacer lo correcto. Y usted dice, ¿cómo? Si estoy haciendo lo correcto, ¿por qué voy a sufrir? No, usted lo sabe, pero la demás gente no lo sabe. Por eso dice que vamos a sufrir por hacer lo correcto. Cuidando al débil, abrazando las causas justas, pero no solo es eso. Se nos dijo que es la batalla contra la carne. Vamos a batallar y sufrir con nuestra misma carne. Mire, a veces usted se va a encontrar una persona y usted le va a ayudar a decir, ¿por qué le vas a ayudar? Va a decir la otra persona que no conoce al Señor. Si te acaba de ofender, si ni te quiere, ¿por qué le ayudas? ¿Se fija por qué nos vamos a sufrir por hacer lo correcto? Porque la misma gente nos va a decir, eres tonto, ¿por qué le ayudas? Y mira lo que te hizo. Porque la gente que no conoce al Señor guarda rencor. Y un hijo de Dios no debe de guardar rencor ante nadie. El mismo Señor nos manda, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuántas veces a Dios, mire, los que lo latigaron, los que le pusieron la corona de espina, los que lo desnudaron, los que le ensartaron la lanza, perdónale, Señor, porque no saben lo que hacen. Fíjese. A él también lo hicieron sufrir por hacer lo correcto. Primera de Pedro 4:1 dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. ¿Quién fue el que terminó con el pecado? Nuestro Señor Jesucristo. Porque padeció todo eso, sufrió todo eso, para terminar el pecado, para que tú y yo fuéramos salvos. Por lo general la gente hace todo lo posible para no sufrir. Sin embargo, sabemos que como cristianos, el sufrimiento nos ayuda a ser semejantes a Cristo. Porque si fuimos hechos a imagen y semejanza de Cristo, vamos a pasar las mismas penurias que Él pasó. No en la magnitud que Él pasó, pero sí vamos a tener problemas y vamos a sufrir. En Hebreos 5:8 dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Cuántas veces nosotros tenemos que aprender obediencia cuando no aceptamos un consejo de alguien más? No hagas eso. ¿Qué le dice usted a su hijo? No hagas eso, no hagas eso, te vas a caer. ¿Y qué hace el niño? Es lo primero que hace. ¿Y qué pasó? ¡Pum! Se golpeó. ¿Quién sufrió las consecuencias? El niño. Por su desobediencia. Todos los días batallamos con esto de la carnalidad y Él nos dice que vamos a padecer como cristianos. Yo batallo mucho con eso, con la carnalidad. Yo creo que usted también batalla. Es una lucha constante. La carne no quiere leer la Biblia, pero usted no tiene que someter la carne y decirle sí, ¿cómo de que no? Pero a veces no. No, yo mejor quiero ver la televisión. Yo mejor quiero ir al parque. Ay, cuando venga. Y usted viene bien noche. Ay, no, mañana tengo que madrugar. Mejor otro día la leo. Y pasa 1, 2, 3 días y usted no lee la palabra. ¿Por qué? Porque la carne ganó. Voy a ayunar, pero nomás hasta las 12. Y llegan las 10 y dice, me voy a comer aunque sea un pancito. La carnalidad ganó, la carne ganó. Si nos damos cuenta, fíjese, la batalla que tenemos con la carne a diario. Mi esposa me gritó y usted le contestó con una mejor. La carne contestó. ¿A usted le gusta padecer o sufrir? De seguro que no.
pero es necesario, es inevitable. Dios usará esto para transformar tu dolor y tu vergüenza en su gloria. Primera de Pedro 4:12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. O sea, no nos tenemos que sorprender. ¿Sabes quiénes se sorprenden cuando les vienen las pruebas? Los que no leen la palabra, los que no leen la Biblia, los que no oran, los que la única vez que cuando vienen a la iglesia abren la Biblia. Eso les pasa. Pero el que está en constante comunión con Dios, mire, esto sale sobrando. Esto lo pasa. A veces decimos, yo no me esperaba que me trataran así de mal. Fíjense cómo contestamos. Que me digan aleluya si soy un hijo del rey. No debería padecer sufrimientos. La Biblia dice que no te sorprendas, que el sufrimiento está ahí. Pero si estoy haciendo bien las cosas. Fíjense todo lo que cuestionamos. Por eso mismo, porque estoy haciendo la voluntad de Dios, por eso es inevitable y es necesario. Porque hay algo dentro de nosotros que necesita ser transformado y eso solo lo puede hacer Dios por medio de su poder. Para eso son las pruebas. ¿Cómo vamos a ser transformados si no pasamos pruebas? Nada es fácil, nada nos van a dar nomás así. Primera de Juan 3:13 dice, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Hay gente que no nos puede ver. Hay gente que no quiere ni saber que somos cristianos porque después ya ni nos hablan. Si vivimos para Dios, la gente del mundo nos odiará porque nos confrontamos con su estilo de vida inmoral y pecadora. Mire que a veces no hay necesidad ni de siquiera de hablar. Cuando hay un cristiano platicando en una persona que no conoce al Señor, ¿sabe lo que sucede? Se siente incómoda esa persona. Porque usted lleva la luz, usted lleva la sal de la tierra. Usted lleva el Espíritu Santo ahí. ¿Y qué hacen los chamucos de la persona con la que usted está hablando? Se empiezan a revoltear por todos lados. Pero para poder conseguir eso necesitamos estar en comunión con Dios. Necesitamos conocer su palabra. Mire lo que nos dice Juan 15:18-19. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. O sea, a él lo aborrecieron muchos años atrás, antes de nosotros. Antes de que usted y yo nos convirtiéramos. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Por eso el mundo nos aborrece, por eso el mundo no nos puede ver. Y usted cuando le empieza a hablar a alguien del Señor, ¿qué hace? No empieces, a ti te lavaron el coco, pero a mí no. Yo ya sé. Es lo primero que nos dicen. ¿Qué podemos esperar nosotros si Jesús fue juzgado injustamente, fue a la cruz y murió por mis pecados? ¿Qué podemos esperar tú y yo si Él fue vituperado y azotado y colgado de un madero? ¿Ves? ¿Qué podemos esperar nosotros? Lo que nos sucede no es nada comparado. Gózate siempre en las pruebas de fuego. Primera de Pedro 4:13. Si no gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Fíjese. Todo lo bueno que tiene Dios para nosotros. Y Él diciéndonos en su palabra constantemente. Que no entendamos es porque no leemos la palabra. La condición del ser humano en este mundo, después de la caída por el pecado, es de, fíjese, aflicción, dolor, maldad, pero hay una esperanza que es nuestro Dios. Por causa del pecado, mire todo lo que pasamos. Pero la esperanza está en nuestro Señor Jesucristo. Él lo puede todo. La esperanza está en aceptar la realidad del sufrimiento y la necesidad, pero nunca sin una esperanza viva. Somos socios y coparticipantes con Cristo, no solamente del sufrimiento, sino también de su gloria. Fíjese,
Vamos a participar del sufrimiento, pero también de su gloria. Cristo vendrá por segunda vez, pronto y glorioso. Pedro nos hace mirar al cielo esperando a Jesús y nos dice que tenemos ahí una herencia. Fíjese que usted y yo no vamos a estar en la tribulación. Fíjese qué bendición. Porque mucha gente cristiana piensa que va a pasar la tribulación aquí. No. Antes de que pase la tribulación, Dios va a venir por nosotros. Fíjese. Hasta en eso tuvo cuidado Él. Todo cristiano, verdaderamente hijo de Dios, no va a pasar la tribulación aquí. Los que van a pasar la tribulación son los que se queden aquí, los que no conozcan al Señor. Si somos vituperados por Cristo, también somos bienaventurados, porque su glorioso Espíritu reposa en usted y en mí. O sea que cada vez que nos ofendan o nos digan algo, para eso tenemos abogado. No necesitamos abrir la boca nosotros. Nosotros lo único que necesitamos abrir la boca es para bendecir a las personas, para decirles la palabra, para plantarles la semilla en su corazón. Ya si ellos se ofenden o lo que sea, usted calladito la boca, que Dios se encarga de esa persona y germinar esa semilla que usted ya plantó. Pero si usted se agarra tú por tú, olvídese, esa semilla se secó. Porque usted ya dio mal testimonio. ¿Cómo voy a gozarme en medio del sufrimiento? Fíjese. A mí una vez me dijeron, ¿cómo es posible que no te salga ninguna lágrima y nuestro Padre está tendido? ¿Cómo es posible que no llores? ¿No tienes sentimientos? Así me dijeron. Yo lo único que hice, les contesté, les dije, porque sé a dónde va Él y algún día yo voy a estar con Él, donde Él está. Mi preocupación era que Él conociera al Señor. Y antes de morir lo conoció. Antes de morir se entregó a Él. Pero cuando somos cristianos y no sabemos las bendiciones que Dios tiene para nosotros, vamos a sufrir. Hay que tener la fe y la certeza de que Dios transformará este sufrimiento en su gloria y saber que no estamos solos. Si hemos puesto nuestra fe en Jesús, Él ha cumplido la promesa de enviarnos al Consolador, el Espíritu Santo, como abogado y consejero. A mucha gente cristiana se le olvida que tenemos un abogado y un consejero que le podemos preguntar. Nosotros todavía podemos salir a la calle con la Biblia en la mano. Algunos tuvieron que dejar algún trabajo o actividad porque les pedían que no era lo correcto, lo que estaban hablando, diciendo. Eso no es fácil hacerlo. En muchos trabajos les prohíben que oren. En las escuelas está prohibido orar. En las escuelas está prohibido leer la Biblia. Cuando yo llegué a este país, todo eso se hacía. Es más, inclusive en la high school había una clase de la Biblia y en la universidad también había. Ahora ya no hay nada de eso. Los 10 mandamientos los quitaron de la Corte Suprema. Fíjense cómo han ido alejando a Dios de este país. ¿Cuándo se había visto que dos presidentes de distintos países se agarren ahí y están a punto de darse una bofetada? ¿Usted miró eso? Yo cuando menos ya no me voy a morir sin haber visto eso. Dos mandatarios del país peleándose y gritándose. ¿Esa clase de gente nos gobierna? ¿Qué podemos esperar? Como cristianos, orar por ellos y confiar en que Dios es el Rey Supremo de esta nación. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero usted se queda sorprendido en lo que estamos viendo en este tiempo. ¿Qué nos enseña eso? Que la venida del Señor está cerca.
para llevarse a su iglesia sin mancha y sin arruga, una iglesia que le crea. Hay cosas en las que no nos deberíamos involucrar, aunque eso traiga sufrimiento, padecimiento o molestia. No olvidemos que en este tiempo, en este mismo momento, hay cristianos en otros lugares que se están escondiendo, que están padeciendo persecución, ejecuciones. En algún momento vamos a sufrir esto. Es inevitable. Eso es lo que estamos esperando en este país. Que ya no nos permitan reunirnos. Que ya traer una Biblia sea pecado. Que ya no podamos, la gente que predique en las calles, ya va a llegar un momento en que no nos van a dejar. Para allá vamos, hermano. Por eso tenemos que aprovechar el tiempo, porque el tiempo es corto. Es un proceso donde Dios nos lleva para transformar nuestra vergüenza por la burla de familiares que ignoran. ¿Cuántas veces algún familiar no te invita porque dice, no lo invitemos porque es cristiano y luego como aquí vamos a tener música? Y luego también tomamos. A mí me ha pasado que a veces voy a fiestas y en cuanto nos vamos nosotros empieza la charanga, la música, el mariachi y todo. ¿Pero por qué hacen eso? Si a mí no me molesta la música. Pero ha pasado que se avergüenzan, te ignoran a veces. No, ¿para qué lo invitas? Ni toma, ni fuma, ni baila, ni nada. Ni modo. Es porque no somos como los demás. El sufrimiento es una prueba a nuestra fe, a nuestra conciencia y a nuestra vida. A veces es mejor agradecer que no nos inviten. De todas maneras, vas a ir por compromiso y te vas a venir antes de que empiece el relajo. Es mejor que no nos inviten. Cuando la gente nos cuestiona, nos menosprecia y nos persigue. Lo mismo le pasó a Jesús. Él se hizo como tú y yo, Él experimentó todo lo que pasamos hoy. Él vivió, murió como hombre. Él resolvió el problema del pecado con tu fe. Pon tu fe en Jesús. Él resolvió el pecado tuyo y mío. Si Él no hubiera ido a la cruz, ¿qué sería de nosotros? Estaríamos todavía en manos del diablo todavía. En el bautismo nos identificamos con Él a través del testimonio público. También debemos identificarnos en el sufrimiento. ¿Usted se recuerda cuando se bautizó? Muerto al pecado, vivo a una nueva vida. ¿Se fija? Igualmente como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Dice, no te avergüences de ser cristiano y glorifica a Dios. Nunca te avergüences de ser cristiano. Nunca. Te van a vituperar, te van a hacer burla, te van a hacer bullying, te van a hacer lo que ellos quieran, pero nunca te avergüences de decir, soy un cristiano. ¿Sabes cuándo te tienes que avergonzar que eres un cristiano? Cuando dices una cosa y haces otra. Ahí sí. Ahí sí tienes que avergonzarte. Es más, mejor ni digas nada, mejor quédate callado. Porque te van a avergonzar. Primera de Pedro 4, 14, 16. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre nosotros. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca de como homicida, o ladrón, o malhechor, o para entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. O sea, si va a sufrir por algo malo que hizo, pues aguántese. Pedro dice que nos fijemos que lo que nos está pasando, que no sea por algo malo que hayamos hecho. Meternos en problemas que no son de nosotros, eso trae consecuencias. Bueno, no quería ponerle este ejemplo, pero se lo voy a poner. ¿Sabe que cuando yo antes de conocer al Señor, a mí me gustaba mucho meterme en la vida de los demás? Me gustaba andar solucionando problemas en los demás, nada menos en mi familia y en mis hermanos. Y dejaba a mi familia por un lado, pero yo andaba de redentor en otras partes. Hasta que entendí, dije yo, bueno, pues todo el mundo lo veía llegar y se me escondía.
porque era remetiche. Fíjese. Con una cuñada hasta me peleé. No conocía al Señor yo, y estaban alegando. Se lo tengo que platicar. Pero ya no hago eso yo. Digamos, en Bell Gardens, y estaba mi hermano alegando con ella, tenían un niño chiquito. Ella ya se divorció, ella se casó, tiene otra familia, y él también. Y me acuerdo que yo iba bajando las escaleras, yo vivía en el apartamento de un lado y yo vivía en la parte de abajo. Y venía alegando la muchacha y le gritó algo. Y yo me asomé a la escalera y le dije, hermano, rómpele los dientes. Le dije, así le dije. Y ella gritó, dijo, rómpemelos tú. Como que no. Y me voy subiendo y mi hermano me abraza y me dice, no te metas, dice, es un pleito, pero, ok, me bajé, pero dijo, ¿cómo es que no? Ahorita te arreglo. Y después no le hacían caso a los hijos y luego le decía, es que tú tienes que hacer esto, tienes que hacer metiche hasta más no poder, hermano. Ya me habían puesto el metido, mejor. Hasta que entendí, dije yo, ¿por qué tengo que andar comprando pleitos ajenos yo? Y meterme mucho menos en una pareja. Si al rato van a estar, mire, se contentaron y ella mía no me podía ver ni en pintura. Hasta el día de hoy. Yo creo que si me la encuentro me echa la migra o a ver algo, la policía o no sé. Pero a veces uno compra, uno se mete en problemas que no le conciernen a uno, que no son de nosotros. Esto trae consecuencias. Ya no me invitaban a ninguna parte porque decían, no, ahí en este bien metiche y se meten todo. Por lo mismo. Pedro nos está animando como cristianos a perseverar en la fe y no avergonzarnos de nuestra identidad en Cristo, aunque esto resulte en persecución. Que nos quedemos callados, fíjese. Pedro reconoce que algunos de ellos son despreciados y maltratados por su fe en Cristo, pero él les dice que deben sentirse afortunados de sufrir por el nombre de Cristo. Yo no creo que a alguno de nosotros nos hayan hecho sufrir, que nos hayan pegado latigazos o nos hayan puesto una corona de espinas o nos hayan golpeado por Cristo. No creo yo. A mí no. Nunca me han golpeado por creer en Cristo. Me han hecho bullying y me han hecho burlas, sí. Pero físicamente nunca me han hecho nada. Espero que no lo hagan. Esto se debe a que el Espíritu de Dios reposa sobre ellos. Lo que significa que tienen la presencia divina en sus vidas y son bendecidos por ellos. Por eso es tan importante que cuando nos ofenden nos quedemos callados. Porque esa persona con los que se va a ver va a ser con Dios, no con nosotros. Porque Él es nuestro abogado. Por eso no debemos de contestar. Pedro también señala que sus enemigos pueden blasfemar en contra de ellos. Al final Dios será glorificado a través de sus acciones. Esto significa que los cristianos deben continuar viviendo de acuerdo con los valores del reino de Dios, incluso si eso significa ser difamados por aquellos que comparten su fe. Inclusive por cristianos usted puede ser difamado. Bueno, la palabra cristiano a esos que son difamadores no les queda. Mejor son cristinos mejor. Pero cristianos no les queda, porque de cristianos no tienen nada. Sin embargo, Pedro hace una distinción importante. No quiere que los cristianos sufran por hacer algo malo, como ser homicidas o ladrones. En cambio, les dice que si tienen que sufrir, que sea por ser fieles a su fe y no por cometer un acto ilícito. Fíjense. Este pasaje finaliza motivando a los cristianos a no avergonzarse de su fe, sino glorificar a Dios a través de su sufrimiento. En lugar de sentirse avergonzados o humillados por ser perseguidos, deben ver su sufrimiento como una oportunidad para dar testimonio de su fe en Dios y para mostrar su fidelidad a Él. Muchas veces que nos ofenden y nosotros no contestamos, usted mire, se va a extrañar de la bendición que viene con usted. Porque es mejor que nos quedemos callados, que no contestemos de la misma manera o peor de la que nos dijeron a nosotros. Este pasaje finaliza motivando a los cristianos a no avergonzarse de su fe, sino glorificar a Dios
a través de su sufrimiento. En lugar de sentirse avergonzados, humillados por ser perseguidos, deben ver su sufrimiento como una oportunidad de dar testimonio de su fe en Dios y para mostrar su fidelidad a Él. Además, debemos ser cuidadosos, asegurándonos de que cualquier sufrimiento que experimentemos no sea el resultado de hacer algo malo. Debemos dar cuenta de eso, de que si estamos sufriendo es por Cristo, no porque nosotros hicimos algo malo y estamos sufriendo las consecuencias. Debemos servir de acuerdo con los valores del reino de Dios y asegurarnos de que nuestras acciones estén de acuerdo con la voluntad de Él. O sea, todo lo que hagamos debemos estar bien fuertes en esa situación, en lo que hagamos. Porque si no, pues entonces los que nos están haciendo la guerra, pues tienen toda la razón, ¿verdad? La vida cristiana no siempre es fácil. ¿A usted le ha tocado algo fácil? Para mí no ha sido fácil la vida cristiana. Es difícil, pero no imposible. Es difícil para nosotros porque venimos del mundo. Los que nacen en el Evangelio todavía es un poco menos difícil. Pero los que no nacimos en el Evangelio es difícil. Dejar tantos años de vivir en pecado, de vivir a como nos diera la gana, y ahora regresar a algo mejor, algo que nos va a ayudar, algo que nos va a limpiar, a algo que nos va a enseñar a vivir una vida más placentera. Es difícil. Es muy difícil eso, pero no imposible. Primera de Pedro 4, 17, 18 dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? ¿En dónde? Este pasaje nos recuerda que la vida cristiana no es fácil, pero si perseveramos en la fe y mantenemos nuestra identidad en Cristo, podemos experimentar la presencia de Dios en nuestras vidas y glorificarlo a través de nuestro sufrimiento. A veces cuando nos va mal, a veces renegamos mucho, decimos, ¿por qué? Si yo voy a la iglesia, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué lo otro? En lugar de decirle, gracias Señor. Cuesta trabajo. Máximo se nos está yendo re mal. Gracias Señor, porque sé que si soporto esta prueba, viene mi bendición. Acuérdese que detrás de una guerra viene la victoria. Estos versículos no se refieren al juicio final, sino a la disciplina purificadora de Dios que permite que los creyentes pequen y sufran las consecuencias. Fíjense, la disciplina, cuando Dios nos quiere disciplinar, permite un montón de cosas para ver qué tal estamos con Él. Si estamos con Él o nada más decimos que somos cristianos. Dios lo hace por estas razones, para mostrarnos nuestra potencia para pecar, para animarnos a que nos alejemos del pecado y dependamos cada vez más de Él, para prepararnos para enfrentar tentaciones aún más fuertes y para enseñarnos a ser fiel y confiar más en Él. ¿Cómo el Señor nos va a dar bendiciones más de las que tenemos si no podemos soportar algo que nos viene, algo que Él permite que pasemos? No lo va a hacer hasta que estemos preparados. Primera de Pedro 4:7 dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Dice que la palabra es bien clara. El fin se acerca. ¿Qué tenemos que hacer? Sobrios y velad en oración. Velad en oración. Pero para que esto no suceda, y como no sabemos cuándo el fin se acerca, hay que orar en la mañana, hay que orar a mediodía, hay que orar en la tarde. Amén. Hay que orar por los alimentos. No vaya a ser como algo que vi ahí yo. Le dice a la esposa, fueron a un restaurante y le dice, espérate, ¿no vas a orar? Y el esposo le contesta, no te preocupes, dice,
Dice, a este cocinero yo lo conozco de hace muchos años. Dice, ¿por qué en la casa oras? ¿La agarró o no la agarró? En la casa sí era de nombre, y en el restaurante dijo que no, porque conocía al cocinero. O sea que no conocía a la esposa. Ay, hermano, no se ponga tan serio, hombre. En este versículo nos dice que al fin de todas las cosas se acerca. Si hay un final, tiene que haber un principio. Y nosotros estamos entre los dos. Pero la certeza de ese final nos debe dar la confianza en ese destino eterno que está controlado por Dios. Dice que al final habrá un juicio para el creyente. No es para alcanzar la salvación, pero habrá una evaluación. Nuestra fe va a ser probada. Todavía nos falta un juicio y es el juicio final. 1 Corintios 13:15. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿Sí está bien ese versículo, hijo? ¿Lo chequeaste? Pedro nos dice que nuestra fe es valiosa como el oro. El fuego de la prueba destruye todo lo que es hojarasca, lo que es desechable, lo que se consume fácilmente. No es así con el oro o una piedra preciosa. Al contrario, con la piedra preciosa la purifica, entonces seremos evaluados para ver si soportamos el fuego y si verdaderamente somos esa piedra preciosa. Yo siempre he dicho que Dios a mí me dio 4 diamantes, que son mis 4 hijos. Él me los dio así nada más. Ahora mi responsabilidad es que brillen en el mundo, que brillen en los estudios, que brillen en su propia vida, que brillen en su matrimonio. Son 4 diamantes, pero Dios no nos entrega así. A ver qué vas a hacer, hijo. ¿Los vas a pulir o los vas a destruir? Y esos son para nosotros nuestros hijos. Son diamantes en bruto. Y cada papá se encarga de pulirlos como debe de ser. Porque de eso vamos a dar cuenta cuando estemos en la presencia de Él. Y a veces muchos papás no hacen eso. En lugar de pulirlos, les echan más cal, les echan más a tierra para que no brillen. No sirves para nada. Nunca vas a hacer nada en la vida. ¿Se acuerda de eso? ¿Se fija cómo nosotros tratamos a veces a los hijos? Tu hermano es mejor que tú. Tú no sirves. Mira. ¿Qué estamos haciendo? Echándole. En lugar de pulirlos. Mis 4 hijos tienen 4 pensamientos diferentes. Los 4 son, mire, como el agua y el aceite, diferentes. Todos tienen pensamientos diferentes. Dígamelo a mí que yo tengo que, bueno, la palabra aguantar no es muy fea, pero bueno, los 4 que piensan diferente, no todos piensan igual. Y eso debemos aprenderlo, aprender que nuestros hijos, los que tienen niños chiquitos, siempre tienen que aprender que cada uno de ellos, ninguno se parece, ni uno. Quizás haya ciertas cosas parecidas de papá y de mamá, pero la mente y el pensamiento, cada uno la tiene diferente. Así que tenemos que cuidarnos a esos diamantes que Dios nos prestó. El juicio ya ha comenzado y es por la iglesia que inicia. Esto es a través del sufrimiento y pruebas. El dolor en nosotros produce gloria. Es lo que debe de producir en nosotros. Como cristianos, si conocemos la palabra y sabemos que Dios está con nosotros, sabemos que si estamos pasando un dolor es porque viene la bendición. Es porque si estamos sufriendo por algo, es porque Dios nos quiere decir algo. O Dios te está hablando y diciendo, ven, búscame. Te voy a decir lo que te está faltando. Te voy a decir lo que tienes que hacer. Esa palabra sufrir encierra muchas cosas. El que es entendido va a entender que Dios quiere hablar con uno. Quiere decirte lo que vas a hacer.
Pero no lo entendemos, a veces sufrimos y sufrimos y pasan los años y seguimos sufriendo y sufriendo y no entendemos lo que Dios nos quiere decir. Si nosotros que tenemos fe y sentimos dolor, aun siendo su pueblo, seremos juzgados. Pensemos en todos aquellos que no tienen a Cristo. Fíjense, si nosotros que conocemos al Señor, que conocemos su palabra, que oramos, que sabemos que anda con nosotros, que va con nosotros, seremos juzgados. ¿Se imaginan los que se quedan, los que no lo conocen? Esos son los que van a pasar la tribulación, incluyendo a nuestros familiares que no les hemos predicado. Esos van a sufrir más. Pedro nos exhorta a que pensemos también en ellos. ¿Cómo vamos a pensar en ellos si yo les digo, pero no entienden? Son cabezaduras, no entienden. Ya me cansé de decirles, ok, ya no les digas nada. Ahora hay que orar por ellos y pedirle a Dios que tenga misericordia, que así como te trajo a ti y me trajo a mí, que los traiga a ellos también. En oración y ruego, ¿para qué? Para que se salven. Ya si no entendieron con palabras, ahora hay que orar. Dios todo lo puede. Dios puede hacer. Si lo hizo contigo y lo hizo conmigo, con ellos lo va a hacer también. Acuérdate de dónde Dios te sacó y de dónde me sacó a mí. Si Él me sacó a mí de donde estaba, ¿por qué no puede sacar también a ellos? Pero necesitamos orar por ellos, interceder por ellos, quitárselos al diablo. Eso es lo que tenemos que hacer. Y máximo con nuestros hijos, que viven con nosotros. Tenemos que movernos a predicarles el Evangelio y a compartir nuestra fe a los que no lo conocen, porque Cristo es nuestra única esperanza en este mundo y en este país como estamos viviendo, hermano. Al paso que va, en lugar de ir a un restaurante a pedir un filete miñón, vamos a pedir un par de huevos, porque están bien caros. Ahora el platillo de huevos va a ser más caro que un platillo de carne. Fíjese. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Seguir orando, hermano. Que Dios haga la obra. ¿Cuántos cristianos sabemos en este país? La palabra de Dios dice que si mi pueblo se humillara, Él no está hablando del impío, Él está hablando de usted y de mí. Pero bueno, cada iglesia que existe en este país, nada más agüita para su molino. Y nada más. Cada quien hace lo que mejor le parezca. Se juntan grupitos aquí, grupitos allá, grupitos. Y no vayas para allá, no te juntes para acá, no vayas para allá, no vayas. Queremos tratar las ovejas como si fueran de nosotros, se les olvida que son de Dios, incluyéndome a mí también. Cada oveja puede hacer lo que él quiera. Al que le tiene que dar cuentas es a Dios. Entrégate a Cristo, dale tu vida. Eso es lo que hicimos usted y yo. Entregarle la vida a Cristo. Si entendiéramos que mientras estemos vivos estamos pasando un examen. Yo quisiera que usted lo entendiera y entenderlo yo también. Que si estamos en este mundo, yo no sé cuántos años usted tenga en el Evangelio, yo ya voy a cumplir 22. Y todos esos años todavía me faltan más. Y en todos esos años que pasé, lo único que estoy haciendo un examen. Que va a ser aprobado en la presencia de Dios. Cuando yo esté con Él allá, ahí voy a ser juzgado y mira, va a decir, este es tu examen por tantos años que me serviste. ¿Qué hiciste? Estamos pasando por un examen, porque al final de nuestra vida vamos a ser juzgados en la presencia de Dios. No se le olvide eso. Que no se le olvide que cuando usted sale de esta puerta, dice, ay, tuve más o menos la predicación, pero dijeron esto, que el otro. No, que no se le olvide que lo que estamos viviendo en este mundo es un examen, es una prueba, que al final
vamos a ser juzgados por todo lo que hayamos hecho aquí. En el juicio final, nos deberíamos preguntar esto a diario, ¿estoy haciendo lo que Dios me ha mandado a hacer? Mínimo, venir a la iglesia. O mínimo, orar, leer la palabra. Orar en la mañana, orar en mediodía, orar en la tarde, leer la Biblia. Mínimo 15 minutos, ¿lo estoy haciendo? Acuérdese que lo que estamos viviendo aquí como cristianos es un examen. Estamos caminando sobre un examen. Dios nos está mirando, hermano, todo lo que hagamos, nada se le escapa a Él. Así estemos donde estemos. Estamos viviendo un examen, estamos pasando un examen. Yo me pongo a pensar y digo, Señor, ¿lo podría ver a ver cuántos errores he cometido? Primera de Pedro 4:19 dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Fíjese, si padecemos según la voluntad de Dios, lo que tenemos que hacer nosotros es pedirle ayuda a Él, encomendarnos a Él y encomendar a las personas que vamos a orar por ellas. La Biblia nos enseña que debemos confiar en Dios y en las buenas y en las malas. No podemos decir, hoy voy a la iglesia porque me fue bien. Y el otro domingo, no, ahora no voy porque me fue re mal. No podemos hacer eso. Acuérdese de Romanos 8:28. Ahí está, mire. ¿Qué pasa cuando confiamos en Dios? La confianza en Dios vence el miedo, la desesperación y el odio. ¿Sí? Si nosotros confiamos en Dios, no vamos a andar trotando, ni vamos a andar haciendo cosas que no debemos. Ni metiéndonos en lugares donde Dios no nos ha mandado, no nos ha mandado a hacer algo. Dios siempre está presente para darnos consuelo y esperanza, incluso durante la situación más difícil, fíjese. Para Dios no hay imposibles, hermano. Nosotros somos los que hacemos las cosas imposibles. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Y cómo está mi relación con Dios? Yo se lo pregunto a diario. Máxime cuando se me cruzan los versículos así. Y que uno pone otro. Digo, Señor, ¿quieres que lo haga o no lo hago? Todos los días tenemos que preguntarle, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Y cómo está mi relación con Dios, contigo, Señor? ¿Estoy haciendo las cosas bien? ¿O nomás hago las cosas bien cuando voy a la iglesia? Mire, yo conozco cristianos y hermanos que se les olvida que el Facebook es público y es mundial, donde quiera se ve. Y yo los veo que ponen cosas a veces, hermano, que digo yo, mejor no digan que son cristianos. O van a lugares, o se la pasan oyendo música del mundo, y todavía lo ponen en el Facebook. ¿A quién engañan? Acuérdense que primeramente, antes de que usted lo ponga en el Facebook, Dios ya lo escuchó. ¿Estoy sufriendo a causa de seguir a Cristo o por hacer mi voluntad? Esa pregunta nos la tenemos que hacer. ¿Mi sufrimiento es por seguir a Cristo o porque estoy haciendo lo que a mí me parezca? Entregarse a Dios es como cuando vas al banco, fíjese, y depositas algo de dinero. Cuando depositas el dinero, ¿te lo traes a tu casa o lo dejas en el banco? Lo dejas en el banco, ¿verdad? Porque si no, entonces, ¿cómo vas a girar cheques? Claro que lo dejas en el banco. Ahora, deposita tu alma al banco de Dios. Es un lugar seguro y no te cobra comisión. Pero eso sí te va a dar dividendos, o sea, bendiciones. Te va a dar gloria, redención, paz y transformará tu llanto en alegría. Fíjate. Todo lo que tú depositas en Dios,
mira todo lo que te va a dar. Déjaselo ahí. No le des tu alma, no le des tu corazón, y después salgas de aquí y te vas al mundo, y dices, no, ya me quito el disfraz, y me pongo el otro. Y se te olvida que ya le entregaste tu alma a Dios, tu vida a Dios. Dios sustenta, fíjate, Dios sustenta el sol y la luna. Siguen allí porque Dios lo permite. El sol y la luna están. ¿Desde cuándo? Desde el inicio de la tierra. Hágase el sol, hágase la luz y salió el sol. Hágase la noche y salió la luna. Y nunca han cambiado. Porque Dios lo permite. Entrégale tu vida y confía en Él. Entrégate 100%. Si no has tomado un compromiso con Dios, comprométete con Él. No te comprometas conmigo. No te comprometas con la iglesia, con tus hijos, con tu hermano, con tu esposo, con tu esposa. No, comprométete con Dios. Si te falta tu esposo, Dios es tu esposo ahora. Es tu guía. Es tu consuelo. Es el que te va a llevar a pastos, mira, verdes. Lee el Salmo 23. Ya no andes divagando por cosas que no son. Confía en Dios, entrégate a Dios. El sufrimiento como cristianos es transformar y cambiar nuestro dolor en gloria. Entreguémosle nuestra vida y hagamos el bien. Si tú todavía estás pensando, tienes tiempo, tienes 1 año, 2 años, pero todavía andas como las olas del mar, para allá y para acá, para allá y para acá. Ya deja de andar haciendo eso. Deja de andar jugando al cristiano. Deja de andar jugando con Dios. Dios no puede ser burlado. Tenlo por seguro. Cambiemos nuestra forma de ser. Cambiemos nuestra forma de vivir, de hablar, de caminar. Que se vea que somos la luz del mundo, que somos la sal de la tierra, que somos los que le damos sabor a la vida. Aún el mundo cayéndose, nosotros como cristianos tenemos que ser la luz de este mundo. Tú podrás decir, pero yo no soy millonario, no tengo trabajo, no tengo casa. No, pero eres un hijo de Dios. Eres coheredero, eres heredero y coheredero juntamente con Cristo. Tú eres un hijo del Rey. Donde tú te pares, yo me pare, tiene que haber luz. Donde hay oscuridad, tiene que haber luz. Donde hay problemas, tiene que haber soluciones. Cuando un hijo de Dios llega. Estas comunidades comenzaron a vivir y soportar persecución y muerte. Pero otros vivieron oposición como cristianos, como tú y yo, padeciendo situaciones y circunstancias a diario en este mundo caído. Pero se sometieron a las autoridades a hacer el bien y vivir una vida en santidad. El cristianismo empezó a abrazar aquellas causas sociales que en aquel tiempo nadie se atrevía. ¿Pero por qué empezaron a abrazar eso? Porque hubo gente que le creyó a Dios. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Nosotros somos un grupo chiquito. Pero Dios necesita solamente uno. Uno necesita. Que dé el paso de fe y que le crea. Hoy tenemos causas que abrazar que son principios y valores cristianos. Tenemos que orar por este Estado que ha metido tantas leyes que van en contra de la palabra de Dios. Disculpen que les diga, pero vivimos en un estado promiscuo. En un estado que no ha sabido respetar a Dios en ninguna cosa que dice. Se ha gobernado como le ha dado la gana. Ya no es un estado de mero que se decía antes. Tenemos que orar por nuestro estado, aquí vivimos. Tenemos que orar por los gobernantes.
que sean gobernantes de acuerdo a la palabra de Dios. Si no conocen al Señor, pues oremos para que lo conozcan. Pero Dios quiere oírnos a ti y a mí, que estemos orando por esas gentes, para que cambien, para que nuestros hijos, nuestros nietos, mire, ¿qué estado le vamos a dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos? ¿Un estado que hace lo que le da la gana? Mire, yo trabajo en lo que es de troquero y todo eso. Usted se quedará asombrado cuántas compañías se han ido de este estado, porque no están de acuerdo. Y cuántas más se van a ir todavía. Porque es un estado que ha sido gobernado por gente que no ha creído en Dios. Dejémonos de pensar en nosotros mismos y pensemos más en los que no tienen esperanza. Inclusive esos gobernantes que están hoy no tienen esperanza. La única esperanza que tienen ellos es hacer su voluntad y hacer lo que mejor les parezca. Si morimos por Cristo, también viviremos con Él. Mira lo que dice 2 de Timoteo 2, 11, 13. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo, fíjese. O sea que si nosotros somos infieles, Él permanece fiel con nosotros. ¿Cuántas veces usted y yo le hemos fallado a Dios? ¿Se ha puesto a pensar? Inclusive en lo más mínimo, le hemos fallado. ¿Usted se lo ha preguntado y le ha pedido perdón? Yo todos los días, antes de empezar mi oración, le pido perdón. Pero se me equivoqué de palabra, de pensamiento o de acción. Todos los días necesitamos pedirle perdón a Dios. Antes de que usted empiece una oración, necesitamos entrar pidiéndole perdón. Porque no sabemos qué hicimos. Usted no se le ocurre entrar a oración a pedir, porque esa oración no va a llegar a ninguna parte si usted tiene algo guardado que no le ha confesado a Dios. Dios es fiel con sus hijos, aunque suframos dificultades en este mundo. Él nos promete que un día viviremos eternamente con Él en su reino. Fíjese, a pesar de todo lo que podamos haber hecho. Esta verdad le sirvió de consuelo a Pablo mientras sufría y esperaba la muerte. ¿Está usted pasando sufrimiento? No se aleje de Dios. Él le prometió un futuro maravilloso en su reino. Mire, yo el domingo pasado no vine porque de plano yo no quería contagiarlos. Pero si yo no hubiera podido haber dicho, no, es una gripa, ahí vengo, para cumplir con Dios. Pero yo le oré al Señor y le dije, Señor, hay mucha gente con necesidades y que tienen complicaciones. Si yo voy así, les voy a contagiar. Y no es justo. Y hubo paz en mi corazón. Pero hay gente que por una gripita no viene a la iglesia. O porque le duele un pie. Eso no debe de ser obstáculo para venir. Por eso cuando usted no va a venir a la iglesia por algo que le aqueja, pregúntele a Dios. Y si usted se siente inquieto, es que Dios quiere que usted venga. ¿Por qué? Porque en la iglesia le va a sanar. Ayer en la noche no pude dormir porque este brazo no lo podía levantar, mire. Ahí todavía yo llevaba las manos aquí nada más. Pero cuando yo sentí en mi corazón, en mi alma, que era una contestación de Dios, pues levanta tus manos. Mira, yo las levanté, no sentí dolor. Estaba preparado para la sanidad que Dios me iba a dar. Pregúntale a mi esposa, vengo embadurnado de aceite por aquí y por acá, mire. A las 2 de la mañana me desperté con un dolor, no podía ni mover el brazo. Y me puso aceite, y en la mañana dije, ¿cómo le voy a hacer? Porque no lo puedo ni levantar. Y así me estuve ahí. Pero yo pidiéndole, Señor, sáname, Señor. Déjeme levantar las manos. Y cuando dijo el que cantaba, levanta tus manos, yo lo levanté, mire, como un robot así para arriba. Fui sanado.
Porque Dios concede los deseos de tu corazón. Pero hay que pedírselo, hay que estar en el lugar indicado. En tu casa, en tu cama puede hacer Dios el milagro, pero antes de que tú decidas no venir a la iglesia, primero órale al Señor. Y pregúntale, Señor, no me puedo mover de aquí. No puedo caminar, Señor. Tú conoces mi situación. Y Dios te sana ahí donde estás. Pero si no sientes paz ni nada, vente. Aquí Dios te va a sanar. Dios se va a encargar de ti. Dios se va a encargar de tus problemas. A veces no venimos porque decimos, tengo muchos problemas. Pues júntalos, échalos un costal y tráetelos. Y cuando llegues ahí, mira, agarra el costal y aviéntalo hasta acá. Y dile, Señora, están los problemas. Yo te quiero alabar. Encárgate tú de ellos. ¿Qué le cuesta? Pero a veces no lo hacemos. Este es tu momento, estás sufriendo, quieres entregarle tu vida a Dios o reconciliarte con Él. Ya estás cansado de sufrir. Ven a Cristo y deposita en sus manos tu vida. El sufrimiento es inevitable, pero confía en la promesa eterna. ¿Ya estás cansado de sufrir? ¿Cansado de sufrir? ¿Ya llegaste al límite? Ponte de pie. Póngase de pie, hermano, por favor. Vamos a orar. Y en la oración pídele a Dios que ya te cansaste de sufrir. Ya te cansaste de batallar con ese esposo, con esa esposa que no entiende lo que tú le digas, que no quiere nada con el Señor, que por más que tú te sacrificas y sufres y le dices, no quiere nada. Ok, ahora pónselo en las manos de Dios. Ya no le digas nada. Deja que Dios se encargue y verás que Dios te va a hacer la obra. Ya no lo critiques. Él cuando llegue a tu casa te va a decir, fuiste a la iglesia así, y pues mira, va a estar esperando que le digas algo que no le agrade para decir, y eso que vienes de la iglesia. Por eso, mire, póngase el cierre ahí. No discuta. Si quiere que su esposo esté aquí juntamente con usted, mire, se oye feo, agache la cabeza. Que acuérdese que usted tiene un abogado que va a ver por usted y la va a defender y lo va a defender. Y mire, ese abogado hasta el día de hoy no ha perdido un juicio. Amén. Así que mire, hágalo. Amén. Así que vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu consejo, Señor. Hoy en esta mañana, Padre, yo te pido por cada una de esas personas, Padre, que han sufrido, Padre. Han sufrido por tu causa, Padre, por seguirte a ti, por estar aquí en esta tu iglesia, Padre. Tú conoces el corazón de ellas, Padre. Tú conoces lo que han pasado por estar aquí cada domingo, cada miércoles, Padre. Yo te pido por esas mujeres, Padre, abnegadas, Padre, que aún, Padre, sufriendo están aquí, Señor, queriendo salir adelante, que su hogar sea un bálsamo, que su hogar sea como el Salmo 23, Padre, en el nombre de Jesús yo te pido, Señor, que tengas misericordia de ellas, que tengas misericordia de sus cónyuges, Padre, que los levantes en el nombre poderoso de Jesús. Aquí juntamente con mis hermanos, Padre, yo los pongo en tus manos, Señor. Tú conoces lo que ellos hacen, a dónde ellos van, lo que ellos piensan, Señor. Yo, Padre, ya hice lo que tenía que hacer, Señor, juntamente con mis hermanas, Señor. Ahora te toca a ti, Padre. Esa semilla que ellas han plantado en su alma, en su corazón, Padre, ya es tiempo de que germine, Señor. De que germine y que salga adelante, Padre, de que esos hombres sean bendecidos, Padre, y que se dejen de cosas, Padre, y que vengan, Padre, aquí a la iglesia, Padre, a bendecirte y a decirte gracias, papá, gracias porque me sacaste de donde estaba, gracias a esa mujer, Padre, que oró por mí, que me bendijo, que intercedió por mí, que ayunó no sé cuántas veces, Señor, gracias, Señor, concédele, Señor, a esas mujeres abnegadas, Padre, el privilegio de que sus esposos estén aquí cada domingo, Padre, para adorarte y para bendecirte, Padre.
Padre, yo bendigo a cada una de ellas, Padre, y a cada uno de sus hijos, Padre, que no están aquí con ella, Padre, la bendigo y la cubro con tu sangre preciosa, Padre. Asimismo, Padre, bendigo a cada sacerdote de casa, Padre. Tú conoces el corazón de cada uno de ellos, así como conoces el mío, Señor. Bendícelos en el nombre de Jesús. Dales la respuesta que ellos te están pidiendo, Señor. La súplica que ellos tienen ante tu presencia, Señor. Concédele los deseos de su corazón, Padre, de ver a su familia unida, Padre. Sana, Padre, de toda dolencia, de toda infección, de todo alcoholismo, de toda drogadicción, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Dales esa alegría, Padre, de poder ver a sus hijos unidos en una mesa, Padre, orando y dándote gracias por lo que has hecho por cada uno de ellos, Padre. Gracias, Señor. Asimismo, Padre, te pedimos, Padre, por cada uno de los niños que están recibiendo su clase allá arriba, Padre. Bendícelos a esos jovencitos, a esos niños, Padre. Bendícelos con toda bendición de lo alto, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Y asimismo, Padre, yo bendigo, Padre, a los que nos han estado viendo, Padre, a los que están enfermos, Padre, a los que no pudieron venir a la iglesia, Padre. Bendícelos ahí donde están, Padre. Gracias, Señor. A ti te damos toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza, Padre. Y asimismo, Padre, llévanos con bien a nuestra casa, a donde quiera que nos dirijamos, Padre. Bendigo a cada uno de los aquí presentes, Padre. Nos despedimos de aquí, mas no de tu presencia, Señor. Sé con nosotros a donde quiera que vayamos, Padre. Y danos una semana, Padre, de gloria y de victoria, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Oramos por el presidente de este país, Padre. Oramos por su gabinete, Padre. Oramos por el gobernador de este estado, Padre. Igualmente por su gabinete, Padre. Los ponemos en tus manos, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Que cada ley que surja, Padre, que cada ley que se haga, que se firme, Padre, sea de acuerdo a tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos y así lo recibimos. Y los que estamos de acuerdo decimos amén y amén. Que Dios me los bendiga y nos vemos. Nos vemos el miércoles.